Y para dar inicio les voy a presentar a nuestro expositor invitado. Él es el profesor Alejandro Jiménez, a quien me permito presentarles. El profesor es contador público y auditor, cuenta con una maestría en calidad y productividad de la Universidad Tec Milenio con reconocimiento Greenbelt. Es autor también del libro Productividad y Perspectiva y actualmente es gerente de desarrollo en GNP. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en empresas como Heineken, FEMSA, Yellows, Compra Espacios y GNP. Muchísimas gracias, profesor. Bienvenido y le cedo totalmente la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ingreso y utilidad. Bueno, pues para entender la gran diferencia entre ingreso y utilidad, puse esta lámina en donde vemos que, pues, a pesar de que a veces los ingresos pueden ser muy altos, los ingresos que percibimos, llámese como sueldos y salarios o llámese en alguna empresa, después viene la parte de costos y gastos, y después de descontar estos costos y gastos, pues encontramos lo que es la utilidad. Es un estado de resultados explicado de forma muy simple, pero que nos hace reflexionar sobre algunos temas bien importantes. Recuerdo ahí, les platico un poquito una anécdota. El video que tengo como más visto en mi canal de YouTube es uno de un negocio de tacos, en donde presento un estado de resultados de un negocio de tacos. Se presenta el punto de equilibrio en Excel, se ven todas las fórmulas que se requieren, y algunos de mis alumnos comentaban, pues entonces no es rentable un negocio de tacos, o ¿por qué salió así tan poquito? Pues no es que no sea rentable, todos los negocios pueden ser rentables. Sin embargo, cuando alguna persona los invita a este tipo de negocios y les dice, híjole, es muy buen negocio, a lo mejor en un fin de semana vendes 1,000 tacos a 10 pesos cada uno, son 10,000 pesos. No son 10,000 pesos de ganancia, son 10,000 pesos de ingreso. Estamos en esta parte de aquí, en los ingresos. A eso falta restarle los costos y los gastos, que es a lo que me quiero enfocar mucho en toda esta sesión para entender la importancia de cómo administrar nuestros costos y gastos, y esto nos va a dar como resultado una utilidad. Y después de esta utilidad, después de haber sido pues lo más productivos posibles y tener la mayor utilidad posible, ¿cómo reinvertimos esa utilidad? Y que no se nos vaya esa utilidad que tuvimos a lo mejor en gastos innecesarios y que la podamos controlar perfectamente. Entonces, esta es la gran diferencia de ingreso y utilidad. Es importante tomarlo en cuenta porque lo que ganamos tal cual como ganancia no son nuestros ingresos, sino es nuestra utilidad. Y eso lo vamos a entender muy bien con el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos el caso de Pedro y de Pablo, que estos no son hermanos, no son los de la canción. Entonces, Pedro, pues un gerente, Pablo, un director. Pedro con un sueldo de 100,000 pesos, un gerente en una buena empresa. Pablo con un sueldo de 200,000 pesos, pero Pedro gasta mensualmente en promedio 50,000 pesos y Pablo gasta en promedio mensual 195,000 pesos. Aquí ya empezamos con los problemas, ¿no? Aunque aparentemente Pablo gana más, pues por la diferencia entre sueldo y el gasto, pues Pedro es el que se queda con un ingreso más importante o una utilidad más importante. Entonces el neto de Pedro pues son 100,000 menos 50,000, son los 50,000, y el neto de Pablo son solamente 5,000 pesos. Y aquí es donde ya empezamos a tomar conciencia de cuál es la importancia de este renglón de aquí, del renglón de los gastos o los costos. ¿Qué decisiones tomamos a veces con nuestra vida en general? Bueno, aquí tenemos que Pedro tiene un hijo. Digo, yo respeto a quienes quieran tener la cantidad de hijos que sea, pero bueno, pues va a ser más difícil controlar nuestros gastos. El caso de Pablo, pues tiene 5 hijos. Aquí explicamos la primera gran diferencia, por qué Pablo gasta más que Pedro. Entonces ya tenemos una primera causa de por qué el gasto de Pablo es mucho mayor. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro se mueve en un círculo social medio, y Pablo, pues al ser director, se mueve en un círculo social más alto, lo cual le demanda tener un gasto mucho más elevado. Pedro, pues es casado,
Pablo ya ha tenido 2 divorcios, ya está por el tercer matrimonio. Entonces, eso también, esa forma de vida o ese ritmo de vida, pues lo hace tener un gasto mucho más elevado. Y lo que yo siempre recomiendo, siempre midan sus ingresos, sus utilidades, sus gastos de forma anualizada, tal y como le hacen en los países del primer mundo, si ustedes le preguntan a un norteamericano cuánto gana, siempre les va a decir su sueldo anual, nunca les va a decir su sueldo mensual. Entonces, es importante anualizar porque de esta forma, un gasto que a veces parece pequeño, cuando ya lo multiplicamos por 12, pues se convierte en un gasto muy importante. Y más aún, por ejemplo, aquí en el caso de Pedro, son 50,000 pesos su neto, ya después de descontar gastos, por 12 meses, él podría ahorrar 600,000 pesos, él ahorra 600,000 pesos al año, lo que en 10 años representa 6 millones de pesos. Y el mismo ejercicio lo hacemos para Pablo, y Pablo tiene 5,000 pesos, que es lo que le quedó de neto, por 12 meses son 60,000 pesos que puede ahorrar al año, y en 10 años se convierten en 600,000 pesos. Entonces hay una gran diferencia y una diferencia muy importante en estas dos situaciones, pero si se fijan, muchas veces tiene que ver con las mismas decisiones que nosotros hemos tomado. Y por aquí podemos encontrar, todo esto es hablando de eventos planeados, porque todo esto pues se puede planear, son cosas que se pueden planear, el tema de la familia, el tema de los hijos, el tema del matrimonio, etcétera. Pero también puede haber eventos fortuitos. Eso no se está mencionando aquí en este momento, pero pues muchas veces nos encontramos con el caso de, ya no de Pedro, de Pablo, a lo mejor llega Juan y nos dice, pues es que tenía un negocio y se me quemó, se quemó el negocio, hubo un incendio y perdí todo mi dinero y por eso, pues aunque me iba muy bien, ahora estoy sin nada y estoy lleno de deudas. Bueno, esos son eventos fortuitos. Entonces pueden pasar también, o pues tuve una enfermedad muy grave, me gasté millones de pesos en hospitales, en tratamientos, y pues son eventos fortuitos que parece que no pudiéramos controlar, sin embargo, también se pueden controlar o al menos mitigar esos eventos fortuitos con una planeación, pues ya sea con el tema de algún seguro o con alguna previsión de gastos, etcétera. Pero todo eso también puede caer dentro de una planeación, aun y cuando sean eventos fortuitos. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que lo más importante, claro que es importante nuestro sueldo, nuestro aguinaldo, que es de lo que toca esta plática, cómo debemos de cuidar nuestro aguinaldo, pero también es muy importante nuestro ritmo de vida y nuestras decisiones que tomemos en nuestra vida. Entonces, recuerden que todos contribuimos en la economía familiar y a mí me gusta mucho hacer una analogía bien interesante. Ahora que está el tema del fútbol americano, tan importante es la ofensiva como la defensiva. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué tan importante es la ofensiva como la defensiva? Y volvemos al tema de ingresos, gastos y utilidad. En algunas familias, a veces, o en la familia tradicional, pues los ingresos dependen del padre de familia. Y pues la familia típica, en donde pues la mujer ayudaba en el hogar, lo importante era cuidar los gastos. Entonces, esta parte importante que mencionamos al principio de los costos y gastos para hacer que esta ecuación financiera nos dé un resultado óptimo en utilidad, eso es lo que teníamos que cuidar. Hoy en día, pues puede ser que sea ingresos tanto de los dos, de la pareja, tanto del hombre como de la mujer, y pudiera ser que los hijos todavía no empiecen a trabajar y todavía no estén generando ingresos. Entonces a los hijos les tocaría formar esa defensiva en donde pues tenemos que cuidar ese gasto. Si bien es cierto que todavía no están aportando, es muy importante la forma en la que gasten y es importante comentarlos con ellos, comentarlos con la familia, comentarlos con la esposa, con los hijos, para hacerlos parte de este equipo, para que nuestro ingreso familiar y nuestro resultado de utilidad familiar sea favorable. Tenemos que hacer conscientes a toda la familia, independientemente que estén aportando con ingresos o no, porque también pueden estar aportando en la forma
en la que estos gastos, de hecho todos, según nuestra forma de nuestros hábitos de consumo, pues es como vamos a contribuir en este tipo de costos y gastos. Entonces, aquí la recomendación, el mensaje es, toda la familia, hay que reunir a toda la familia y hay que hacerlos parte del equipo de toda la familia, independientemente si están aportando con ingresos o no. Ahora vamos a hablar un poquito del presupuesto. El tema del presupuesto es bien importante porque permite tener un mejor control sobre nuestras finanzas. Un presupuesto, así como lo hacemos en las empresas, así como nos toca realizarlo a veces en nuestro trabajo, hay que hacerlo en nuestras finanzas personales. Se recomienda ordenar el presupuesto en orden descendente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener bien claro cuál es nuestro 80-20, cuáles son nuestros principales gastos y sobre los cuales tenemos que trabajar para tratar de reducirlos. Un presupuesto nos permite reflexionar sobre posibles iniciativas de ahorro, las vamos a ver en un momentito más. Y es importante plantear las diferentes inversiones o desinversiones que se consideren necesarias. Entonces, aquí tenemos un presupuesto estándar, un presupuesto típico, con algunos datos inventados de cualquier tipo de casa, de hogar. Y como les decía, algo muy importante es hacerlo anualizado, para que ya anualizado, algo que a lo mejor parecía pequeño, por ejemplo, el combustible, 4,000 pesos, 4,000 pesos de gasolina, sí, pero anual a lo mejor son 48,000 pesos, ya pega, ya representa. Los gastos de restaurante, que a veces parece que no es mucho, pero lo multiplicamos de forma anual y ya pega. Y como podemos ver aquí, pues nos vamos desde el primer gasto más importante en esta familia, que es el gasto de la educación de los hijos, en donde se van 300,000 pesos al año. Después seguimos con el tema de una hipoteca o una renta que se está pagando para la casa, que son 240,000 pesos. Generalmente son los gastos más fuertes que nos encontramos en una familia, que es la educación y el tema de la vivienda. Vacaciones también representa un gasto muy fuerte y muy importante. Después, en este caso, ya es energía, restaurante y va bajando poco a poco. Entonces, de aquí es donde tenemos que partir para ir viendo las famosas iniciativas de ahorro. No vamos a empezar a trabajar con el agua, con la ropa, con el gas, que no están en primer lugar. Todo es importante, todo cuenta, sin embargo, pues por eso está ordenado de forma descendente para empezar primero con lo más importante, que en este caso sería el tema de educación. Y aquí en el tema de educación, pues podemos ver que podemos planear el gasto educacional ahorrando por anticipado. Hay muchos planes de ahorro educacional en donde pues la recomendación es empezar a ahorrar desde que nace el bebé para tener 18 años de ahorro hasta que nuestro hijo llegue a la universidad. Muchas personas quieren hacerlo hasta que los hijos entren a la universidad y se vuelve muy complicado. Entonces, una iniciativa de ahorro o una estrategia sería empezar a ahorrar desde muy temprana edad de los niños. Después tenemos el tema de la renta o de la hipoteca. Bueno, aquí la estrategia podría ser, esto son ideas que puse aquí, ideas muy rápidas, muy generales. Lo interesante es que cada quien le ponga creatividad y ponga las ideas que considera más importantes para atacar estas iniciativas de ahorro, para atacar precisamente estos gastos los más importantes. Entonces aquí, pues, ¿qué podría hacer? Yo lo que les recomiendo es que cuando den el enganche de una casa, nunca den un 15% o un 20%, porque la deuda se va a volver muy fuerte, el porcentaje de interés va a ser muy alto, el interés va a ser muy alto, el porcentaje va a ser el mismo, pero en interés, en cantidad, pues va a ser muy alta porque la deuda va a ser mayor. Yo lo que recomiendo es hasta ya tener a lo mejor un 40, un 50% del valor de la vivienda, ya pedir el préstamo para estar endeudados lo menos posible, con un 50, con un 60% de la casa máximo, y que no se nos vaya a convertir en un problema el tema de los intereses. Para el tema de vacaciones, pues es cotizar y buscar alternar vacaciones. Yo
Veo todos los días gente que anda en este momento en Cancún y en Playa del Carmen y decían que sufrían mucho con el COVID y que no tenían dinero. Sin embargo, a veces pensamos que es obligatorio y que es todos los años tenemos que salir forzosamente de vacaciones. Pues ni modo, a veces son tiempos difíciles y tenemos que buscar, pues podrá ser un año sí, un año no, o un año unas vacaciones largas, un año unas vacaciones cortas, disfrutar con la familia, pero en un lugar más cercano. Entonces, hacer esa estrategia, preparar esa estrategia. El tema de la energía, yo lo que le recomiendo siempre, siempre son paneles solares. Los paneles solares es la mejor inversión que al menos en mi caso yo he podido hacer. Muy, muy buena inversión a largo plazo. También focos LED. Ahora los focos LED pues, son mucho más ahorradores que el foco tradicional ahorrador. Y los hábitos de consumo, obviamente, estos hábitos de pues siempre apagar luces, de los mini split o lo que tengamos que gaste, que consuma mucha energía, prenderlo solamente a determinadas horas, etcétera. Pero todo ese planecito pues es el que vamos a platicar con la familia. El tema de restaurante, pues simplemente es limitar el número de salidas a comer, parecido al tema de vacaciones, o si ustedes ven otro plan o encuentran un restaurante en donde pues salga más económico, pues es eso, ¿no? Es buscar la forma de economizar. Y la comida que es en casa, la comida de supermercado, bueno, pues nuestras madres, las generaciones anteriores eran expertas en este tema de ahorrar en el supermercado. Hoy en día ya no se estila tanto por la velocidad en la que vivimos y llegamos rápido y compramos lo que sea, a veces en un supermercado, en una tienda de conveniencia, ya no se estila tanto. Bueno, hay que retomar otra vez ese tema de buscar en dónde debemos comprar y qué debemos de comprar, lo que sea más conveniente. Y bueno, pues ya por último, el tema de combustible. El tema de combustible pues tiene que ver con logística, ¿no? Si vamos a hacer una salida, si vamos a hacer una vuelta, pues aprovechar esa misma vuelta para todo lo que tengamos que realizar. Si tenemos hijos y los metemos al fútbol, al club de fútbol más lejano, pues no va a ser posible ahorrar en temas de combustible. Hay que buscar siempre esas salidas cortas, hay que buscar utilizar lo menos posible, no solamente por nuestro ahorro y por logística, sino por el bien del planeta. Usar lo menos posible nuestros vehículos y además pues se va a ver reflejado un ahorro. Ahora con lo del COVID, pues sí se ve ese cambio, se ve esa diferencia de tránsito, de tráfico en las calles, y pues ojalá que así se mantenga ya por siempre en temas de tráfico, en temas de tránsito, que sepamos administrar más nuestras vueltas, nuestro tiempo, que podamos trabajar un poco más en línea, y esto pues también, además de que nos va a dar un ahorro, pues va a hacerle un bien al planeta. Y con ese mismo presupuesto podemos hacer la gráfica de Pareto, la del 80-20. Si se fijan, aquí en este puntito de aquí llegamos al 80%, que significa que con estos 4 conceptos llegamos al 80%, que es educación, hipoteca, vacaciones y el tema energético. Entonces, pues es sobre los que los tenemos que enfocar. Ya después tocaremos los siguientes temas, pero aquí hay que preparar iniciativas de ahorro muy importantes. Esa es la famosa gráfica del 80-20. En este caso, pues fue un 40-60. ¿Por qué? Porque pues nos faltaron conceptos. Por temas de hacerlo más práctico, puede haber muchos más conceptos aquí que gastamos en el hogar. Y entonces sí ya se volvería que con el 20% de nuestros conceptos tenemos el 80% del gasto. Esta es la famosa Pareto. Ahora vamos a hablar un poquito de las deudas. ¿Qué pasa cuando hablamos de deudas? Deudas, la palabra deuda tiene una connotación negativa. Si se fijan, deudas, híjole, estoy bien endeudado, tengo muchas deudas y sufrimos y nos quitamos el sudor de la frente y bueno, pues ahí está el drama de las deudas. Pero ¿qué pasa cuando esas deudas, en lugar de deudas, utilizamos la palabra crédito? Salimos felices, ¿no? Cuando nos otorgaron un crédito para el carro o un crédito de la casa o, en fin, cualquier tipo de crédito. Y se fijan, son sinónimos. Son sinónimos. Hay mucha parte psicológica en este tema de las deudas y del crédito y de los meses sin intereses.
mucho tema psicológico que más que hacernos un bien, pues a veces nos puede afectar, o de hecho siempre nos afecta, porque pues nos llena de deudas, y en lugar de estar planeando, en lugar de estar ahorrando, pues tenemos más deudas que ahorro. Vamos a poner este ejemplo. Compramos una pantalla de 30,000 pesos con abonos chiquitos para pagar poquito. Entonces 384,000 pesos semanales, se escucha muy poquito. Qué padre, no nos han dicho por cuánto tiempo, pero pues por lo pronto ya estamos contentos de que solamente serán 384,000 pesos semanales. Resulta que es a 3 años. Entonces son 52 semanas por 3 años, 156 semanas por 384 pesos. Esta pantalla que costaba 30,000 pesos, venimos pagando el doble. Por ese crédito del que salimos tan contentos cuando nos dieron el crédito a esta pantalla, pues resulta que pagamos el doble. Entonces el mensaje aquí es, antes de solicitar un crédito, los invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Es un gasto o es una inversión? Porque a veces cuando es una inversión, y esto sucede, muchos de los que están aquí presentes sé que tienen negocio propio, pues claro que tengo que pedir un crédito si voy a comprar una máquina muy costosa, pues ¿de dónde saco el dinero? Pero esa máquina representa una inversión, esa máquina me va a dar más dinero posteriormente, y por eso todas las grandes empresas, claro que tienen créditos, porque pues se requiere para ir creciendo el negocio, es una inversión. Pero cuando es un gasto, cuando es, en este caso que hablábamos del ejemplo de una pantalla para la casa, de una televisión que queríamos comprar, pues tal vez no sea necesario, aquí decimos lo quiero o lo necesito. Pues lo quiero, nada más, algo que quiero. También reflexionen en eso cada vez que vayan a realizar un gasto. ¿Lo quiero o lo necesito? Pues no me voy a morir si no tengo esta pantalla. No es una necesidad real, es algo que quiero más que necesito. Y algo que me quedó grabado hace mucho tiempo, una buena amiga me dijo una vez, las cosas las obtienes hasta que te las has ganado. Entonces, cada vez que quieran hacer un gasto fuerte de lo que sea, de cualquiera de los temas que hemos hablado, ya sea de vacaciones, de alguna pantalla, de algún electrónico, de lo que sea. Sí, Carla. Les pedimos, por favor, si pueden mantener sus micrófonos en silencio. Gracias. Al final va a haber preguntas, Carla. Al final va a haber preguntas para que vayan anotando lo que quieran preguntar. Bien, entonces, pues mucho cuidado, reflexionen siempre sobre esto. Y aquí también otra reflexión importante en el tema de deudas es, bueno, pues este es el sistema financiero mexicano, no solamente el sistema financiero mexicano, el sistema financiero mundial, ¿cómo funciona? Está bien fácil, está bien sencillo. Tenemos la parte de ahorradores y tenemos la parte de deudores, ¿no? Entonces, pues aquí Pedro y Pablo, otra vez Pedro y Pablo, pero no son hermanos, no van a quedarse con la idea de que son hermanos, porque si no van a decir, oye, pues Pablo le hubiera pedido el dinero directamente a Pedro, no. Entonces, Pedro dice, yo voy a poner mi dinero en el banco o lo voy a poner en cualquier sistema financiero. Yo, Pedro, pongo 100 pesos y el banco me dice, te voy a regresar 110. Perfecto, pongo 100 pesos, el banco agarra mis 100 pesos, se lo da a alguien que los necesita en ese momento y le dice nada más que me vas a regresar 130. Entonces, pues yo como banco, como sociedad financiera, tengo los 130 pesos que le pedí a este deudor y le regreso a Pedro sus 110 pesos. Pedro se queda muy contento porque ya ganó el 10%, ya ganó 10 pesos y Pablo pues salió de ese problema por el momento, porque pues tal vez se pueda llenar de más deudas. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿de qué lado quieres estar? Entonces, cuando no tenemos un negocio y no tenemos que invertir en maquinaria y no tenemos que endeudarnos, cuando estamos hablando pues de personas, de asalariados, ustedes mismos háganse esa pregunta, ¿en dónde quiero estar? ¿En esta parte de ahorradores, de los que planeamos, de lo que decíamos hace un momento, desde empezar a ahorrar para lo que viene a futuro? Lo que viene a futuro, tal vez la compra de una casa, la educación de los hijos, etcétera. Si queremos estar de este lado o si queremos estar de este lado, de siempre tener el problema de ya no puedo pagar y me endeudé, me endrogué. Entonces, esta reflexión es importante porque pues lo ideal, y todos quisiéramos estar de acá, de esta parte, de este lado en donde
pues no le debemos a nadie, estamos ahorrando, estemos teniendo dividendos, estamos teniendo interés, estamos ganando intereses, en lugar de estar siempre batallando con nuestras deudas, a menos que se trate de algo que efectivamente solamente lo podamos comprar a crédito, pues serán casos excepcionales, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de la diversificación. Este tema de la diversificación tan mencionado y tan poco entendido y tan poco explicado, porque también me metí a buscar en las redes y bueno, pues las redes siempre hablan de que no pongas los huevos en, la misma, en una sola canasta. Y eso, pues me acuerdo desde muy joven, siempre cuando alguien quería explicar el tema de diversificación, pues nada más nos decía así, no pongas todos los huevos sobre la misma canasta, por el tema del riesgo, ¿no? Por el tema de reducir el riesgo. Y a mí no me quedaba claro este concepto, porque pues yo trabajando en una multinacional, me tocó trabajar en una empresa muy grande, como comentaban al principio en mi presentación, y en los primeros años que era auditor, me tocaba ver que un fondo de ahorro para préstamos hipotecarios a los trabajadores, un fondo muy grande, una cantidad de dinero muy importante que manejaba la empresa, la forma de administrarlo era todos los días hablar a 3 instituciones bancarias con las que se tenía convenio y preguntar qué tasa de interés estaban dando. Y en la mejor institución es donde se ponía el dinero. Entonces la inversión era a un día. Cada día se invertía y se desinvertía ese dinero, cada día. Eso lo tengo bien presente porque nos tocó conocerlo en una auditoría que nos tocó hacer. Y en ese sentido yo decía, pues es lo opuesto a la diversificación. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando el mejor lugar para poner nuestro dinero y estamos poniendo el 100% de nuestro dinero en ese lugar. No entendía el tema de diversificación, pues ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que reducir el riesgo? ¿Por qué? Pues mejor lo pongo todo en el mejor lugar. Entonces, ahí siempre yo me hacía ese cuestionamiento, de decir, ¿por qué diversificar si puedo poner todo mi dinero en el banco que da más intereses? Tal y como lo hacía en aquel momento cuando tenía una bolsa muy grande de préstamos hipotecarios FEMSA, pues ponía el dinero en el banco que más le daba intereses, no tenía que estarlo poniendo en diferentes bancos. Y después de mucho tiempo y de mucha investigación y de mucho reflexionar sobre el tema, me di cuenta que diversificación, más que para reducir riesgos, la diversificación es muy importante porque cada inversión persigue diferentes fines. Esa es la realidad. Cada inversión persigue diferentes fines basada en diferentes medios. Entonces, ahora sí, ya no hablemos nada más del dinero que vamos a poner en un banco, sino de en dónde vamos a invertir o en qué vamos a invertir. Por ejemplo, la parte que vamos a imaginarnos que somos nuestra propia contabilidad, nosotros como si fuéramos una persona física con actividad empresarial, y aquí tenemos la parte líquida, el dinero que sí, pues tenemos que seleccionar en qué banco lo vamos a poner o en dónde lo vamos a invertir. Pero también parte de nuestro dinero lo podemos invertir, ¿por qué no?, en un terreno. Ahora sí, esta finalidad, este fin del que hablamos aquí, pues uno es para tenerlo líquido rápido, otro es para tenerlo a largo plazo. Este valor del terreno, de este terreno que compramos, pues en el largo plazo va a subir de valor, probablemente más que lo que suba en el banco. Entonces, ya es otro tipo de inversión, ya estamos diversificando. O sea, diversificación no es seleccionar diferentes bancos y poner diferente dinero en cada banco, sino ya hablar de inversiones completamente diferentes. Otra inversión podría ser el tema de ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Hay muchos planes de ahorro muy interesantes que incluyen inclusive protección para este ahorro. Entonces, pues ya aquí ya estamos diversificando. Ponemos una partecita aquí, otra partecita aquí, otra partecita acá. Y algo muy importante, para que ninguna de estas 3 partecitas se vaya a ir a la ruina, el tema también de tener todo protegido, de la protección, de lo que hablábamos al principio, de la persona que se le quemaba su negocio o de la persona que tuvo que gastarse toda su fortuna en doctores y en hospitales. Entonces, todo nuestro patrimonio, recuerden siempre,
protegido, es bien importante. Y esto sí ya es una diversificación. Estamos invirtiendo en cosas muy diferentes, muy distintas, que persiguen diferentes fines. Bien, ahora sí, vámonos. Ahora sí, hablando solamente del tema de inversiones, cuando vamos a invertir ya en bancos o en cualquier otro instrumento de inversión de cualquier tema de acciones, en algún seguro, en algún banco, en lo que sea, ¿qué conceptos tenemos que conocer? Aquí está. Lo primero que pensamos cuando vamos a invertir es que pues quiero un rendimiento, quiero una ganancia, quiero una utilidad, es mi dinero que estoy trabajando y quiero un rendimiento. En ese sentido, pues tenemos que pensar en 4 conceptos básicos. El tema de liquidez, qué tan líquido lo quiero tener, lo puedo guardar por un mes, lo puedo guardar por 3 meses, lo puedo guardar o solamente por un día, qué tan líquido lo quiero, a qué plazo. Generalmente la regla aquí, el ratio es que a mayor plazo es mayor el rendimiento. ¿Por qué? Porque le estamos prestando nuestro dinero al banco por más tiempo, lo cual pues nos debe dar un mayor rendimiento. Aunque hoy en día, como están tan complicados los mercados, a veces tampoco tan largo plazo nos da muy buen rendimiento. Generalmente la que está dando más rendimiento es 90 días, los plazos bancarios es la que está dando mayor rendimiento. Y también tenemos el tema de riesgo. El tema de riesgo, igual, generalmente a mayor riesgo, pues puede haber mayor rendimiento, pero con un riesgo mayor. Así como podemos ganar mucho, podemos perder mucho. Y aquí tengan mucho cuidado, no se arriesguen, no jueguen al lobo de Wall Street. Cuando tengan dudas, yo les recomendaría no se metan a inversiones riesgosas, porque pues en este país no sabemos lo que va a pasar. A mí me tocó, pues yo ya tengo 51 años, me tocaron pues situaciones. Cuando empecé mi primer trabajo, trabajaba en un banco cuando apenas era estudiante y me tocaron esas crisis de los 80s, que la inflación se fue al 109%, o sea, todo de un año para otro ya costaba el doble. Me tocaron casos muy tristes de gente que se suicidó en esa época porque perdieron todo su dinero y fueron crisis muy, muy feas, muy fuertes, pero pues de gente que arriesgó su patrimonio. Entonces, lo opuesto a ese riesgo es buscar protección, buscar algo que tal vez nos vaya a dar menor rendimiento, sin embargo, que nos va a asegurar el tema de nuestro dinero, que nos va a garantizar que nuestro dinero va a seguir ahí y que pase lo que pase, no lo vamos a perder. Esos son los que se llaman de renta fija. Entonces, pues normalmente en un país como el nuestro, la tendencia sería irnos hacia acá, irnos a buscar este tipo de inversiones en donde pues, nos va a dar un poquito menos, pero vamos a tener seguro nuestro dinero que nos ha costado tantos años ganar. Y probablemente en países primermundistas, pues sí la gente puede apostarle a temas de más alto riesgo, porque pues las situaciones a veces son más estables. Y otro tema muy interesante que tenemos que considerar también son los impuestos, las comisiones y la inflación, porque muchas veces nos dicen vas a ganar un 3%, pero la inflación está al 6%, entonces pues ya le perdiste, ya no fue ganancia, fue pérdida. ¿Por qué? Porque la inflación fue mayor a lo que estuvimos ganando. Entonces tomen en cuenta esto cuando vayan a hacer una inversión, ahora sí hablando de puros instrumentos de inversión, que pues basado en este rendimiento que queremos, hacia dónde le estamos tirando, qué tanta liquidez, qué tanto riesgo. Cuiden el tema de impuestos, comisiones y de inflación, revisen cómo está la inflación en este momento, cómo están los impuestos, cómo están las comisiones. Los impuestos han ido aumentando un poco en los últimos años, los impuestos por inversiones. Las comisiones pues ahí más o menos se han mantenido, la inflación también se ha mantenido un poco, pero las tasas han bajado. Las tasas han bajado y esto es lo que les presento en la siguiente lámina. Estas son las tasas de interés interbancarias al día de hoy. Esta pantalla la saqué al día de hoy de internet, la actualicé al día de hoy y fíjense cómo se ha movido el último año, caída libre. Ya los bancos están dando muy poco interés. Ustedes pueden entrar a banjico.org
Ahí pueden encontrar esta gráfica para que la puedan estar consultando diariamente. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esto pasa normalmente cuando se cae la economía. Esto es una estrategia de Banco de México para incentivar el consumo. ¿Qué quiere hacer? Que toda la gente saque el dinero de los bancos, que toda la gente saque todo el dinero de todos los bancos, lo gaste, exista más dinero circulante y medio se reactive la economía. Eso es lo que propone esta estrategia. Y es una estrategia muy válida, se vale, ¿no? Pero lo que no se vale es malgastar nuestro dinero. Lo que podemos hacer aquí es que en lugar de malgastar el dinero porque el banco nos está dando una tasa de interés muy baja y lo queremos sacar del banco, es el momento para invertir, pues ahora sí a lo mejor en un bien inmueble, en un terreno, en un plan de ahorro para la educación de los hijos, en un plan de retiro, en cualquier otro tipo de inversión, aprovechando que pues los bancos están bajando las tasas de interés y en lugar de malgastar nuestro dinero, decir, pues ya lo voy a gastar porque el banco no me está dando casi nada o no me está dando nada, mejor utilizarlo en algo que sí sea rentable. Y el último tema que traemos por aquí, ya por último vamos a hablar de los hábitos de consumo, ya estamos por finalizar. Lo primero que hay que preguntarnos es si lo que estoy comprando, lo estoy comprando por presión social. Y fíjense, vamos a hablar un poquito así muy rápido de la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, si ustedes recuerdan, dice que en cuanto vamos bajando el precio, la demanda va incrementando. Suena algo lógico, ¿no? La ley de la elasticidad de la demanda o la ley de la oferta y la demanda. Y esto sucede en la mayoría de los productos, pero ¿qué creen? Existe también una gráfica contraria que es la de muchos le llaman bien de Veblen, que es para otro tipo de productos o para otro tipo de mercados en donde al revés, cada vez que incrementamos el precio, la demanda sube. Eso pues puede sonar un poco lógico, ilógico, pero es real. Es real porque resulta que en 1857, y fíjense, esto ya fue desde hace mucho, desde 1857, un sociólogo y economista de nombre Thorstein von Veblen, él decía, pues no necesariamente la gente va a comprar cuando está más barato. Sí, probablemente este tipo de productos, que son los productos de consumo masivo, los productos del supermercado, sí traen una elasticidad de demanda muy fuerte, pero va a haber productos de lujo que al contrario, la gente los compra cuando están más caros. ¿Por qué? Porque la gente, pues, somos gregarios por naturaleza, queremos pertenecer a una sociedad, queremos ser reconocidos, queremos que nos vean con el mejor carro, con el mejor reloj, etcétera. Y estos productos, pues, se vuelven más exclusivos y también es un tema de que son más deseables cuando su precio incrementa. Entonces, desafortunadamente, hay muchos productos que no por ser de lujo, simplemente por marketing se vuelven como bien de Veblen. A veces, no sé, alguna cerveza porque está más bonita y cuesta más cara y no sabemos ni siquiera lo que nos estamos tomando, pero se vuelven bien de Veblen. Nosotros queremos que nos vean en un bar con esa cerveza que es más cara porque pues, nos da un sentido de personalidad, de pertenencia, y a veces gastamos sin darnos cuenta en cosas que no era necesario gastar y gastamos más cuando más caro se presenta este tipo de productos. Ese es el famoso bien de Veblen. Ahora con tantos carros alemanes que han llegado a México, que han llegado principalmente aquí en Monterrey, ya vemos las calles llenas de carros alemanes de alto costo, pues la competencia se vuelve todavía más fuerte y empiezan a subir todavía más de precio y se empiezan a vender más. Pero es eso, es esta parte de sociología, es esta parte de psicología en donde pues un bien entre más caro se vuelve más exclusivo. Entonces, pues aquí lo mismo, lo quiero o lo necesito, ¿no? Piensen, siempre reflexionen sobre este tema, si lo quiero o realmente lo necesito.
Y una última anécdota que les quiero comentar. En algún momento estaban mis alumnos exponiendo una clase de finanzas y estaban presentando el resultado financiero. Y entonces, pues tenían que presentar igual lo que vimos al principio: ventas menos costos menos gastos igual a utilidad. Tenían que explicarlo. Y uno de los alumnos que estaba presentando traía una gorra muy cara. No voy a decir si de Tigres o Rayados para no entrar aquí en polémicas, pero una gorra de las gorras que pues actualmente están caras, pues la gorra oficial del equipo, ¿no? Y le pregunté: ¿cuánto te costó esa gorra? Y me dice: 500 pesos. Y yo en ese momento trabajaba en una empresa de fabricación de publicidad. Entre muchas otras cosas, nos tocaba también el bordado de gorras que traíamos de China y pues toda la elaboración de la maquila de las gorras. Y le dije a este alumno que traía esa gorra, le dije: no te vayas a sentir mal, pero para que expliques mejor tu estado de resultados, fíjate en esta gorra. El precio de venta, 500 pesos. ¿Cuánto crees que costó elaborarla? Bueno, esa gorra cuesta elaborarla 30 pesos de costo directo, más 20 pesos de indirecto, son 50 pesos. Entonces tenemos 450 pesos que quedan libres de utilidad. Entonces, a veces también este tipo de productos, aunque no sean de lujo, aunque no sea un carro de lujo, simplemente por pertenecer, por ese llamado de la tribu, de decir, pues yo soy Tigre, yo soy Rayado, yo soy de este equipo, yo tengo que traer la gorra oficial, la playera oficial, hace que gastemos de más. Y cuidado con ese tipo de gastos. Y aquí es donde entendemos la diferencia entre costo, valor y precio. Este precio de esta gorra fue porque los consumidores le dimos ese valor. Nosotros como consumidores le pusimos este valor. Y pues obviamente esto lo aprovecha el vendedor y le pone un costo o un precio mucho más elevado. Bien, pues muchas gracias a todos, gracias a la Universidad de Milenio, gracias a todos los que nos están acompañando. Los dejo con una última reflexión de don Eugenio Garza Sada, que decía: quienes producen ahorro, producen capital, y solo el capital es capaz de fomentar el trabajo y las oportunidades. Entonces recuerden que es bien importante formar ese capital del que hemos hablado en toda esta sesión. Tengo también un regalo sorpresa. En agradecimiento a su asistencia, va a haber una asesoría personalizada por Zoom a las primeras 5 personas que manden un WhatsApp al número que está ahí. El regalo sorpresa es una asesoría personalizada. Nos ponemos de acuerdo en la hora y en el día. Y pues feliz Navidad, y que esta Navidad, que va a ser diferente, nos invite a la reflexión y a cuidar nuestro consumo. Entonces, bien, pues los dejo con esto. Alejandra, si quieres tomar la palabra, ¿quieres que deje de compartir? Sí, muchísimas gracias, profesor. La verdad, muy interesante y nos viene bastante bien todas las sugerencias y los tips, porque pues nada más nos llega el aguinaldo y sinceramente ya hasta lo gastamos antes de que nos llegue. Entonces, sí es bien importante visualizar lo que viene. No va a ser un año fácil también, el que viene el 2021 viene también lleno de retos, entonces es bien importante pues ir previniendo, ir ahorrando para poder estar listos para cualquier cosa, cualquier contingencia que pudiera suceder. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos este espacio, muy buenas recomendaciones y esperamos verlo pronto por acá también en nuestro programa Desarrolla Tecmilenio. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y bueno, ahora les vamos a pedir unos minutitos más de su tiempo para los que ya conocen este momento, que también dentro de una reflexión hacemos, nos visualizamos qué va a suceder en los próximos 5 años y qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque es bien importante estarnos preparando, desarrollándonos, actualizando, sobre todo innovándonos. Entonces es bien importante que lo hagamos por medio de la educación. Entonces, esta es la propuesta que traemos de Tecmilenio y nos gustaría que nos acompañara. Adelante, Dani, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Muy bien, gracias Alejandro, gracias profesor por
la plática de hoy. Creo que a todos nos cae muy bien en esta temporada del año, ¿no? Precisamente. Y creo que también en cualquier temporada nos podría ser de mucha ayuda como para ir tomando muy buenas decisiones con cada dinero que tenemos en la mano. Claro, claro que sí, claro que sí. Bien, Bueno, pues muy si bien. hay alguna pregunta, no sé si Daniel o Alejandra, si pueda, pues tenemos el tiempo limitado porque tenemos otra sesión en un momento más, pero pues a lo mejor unas 3 preguntas o como ustedes vean. Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver, por aquí había visto yo una pregunta. Algo nos decían, eh, bajo internet, nos decían algo de los préstamos para carros. Ah, bueno, de una vez toco el tema. Ahí me van a disculpar los que trabajen, sé que algunos de los que están aquí trabajan en, en De algunas empresas de agencias. autos, entonces, y bueno, pues están haciendo su labor también de vendedores. Yo me gusta, qué buena pregunta, me gusta contar esta anécdota y bueno, quien quiera solicitar un préstamo de auto, adelante, se vale, se vale. Sin embargo, piensen en esto, yo inclusive ya con sueldo de FEMSA, ya trabajando en FEMSA, yo me fui a FEMSA y no me da pena decirlo, al contrario, me llena de orgullo, durante 6 años en metro, no tenía carro. Y la gente me preguntaba, oye, ¿estás loco? Pues ¿cómo? Si estás en FEMSA, ¿cómo que no tienes carro? En ese momento yo estaba ahorrando para la educación de mis hijos y además pagando una casa, que esa casa estaba pagando solamente el 50%, como les comentaba. Vale la pena dar el mayor enganche posible. Yo di la mitad y la otra mitad era crédito y aún así me veía a veces con el agua hasta el cuello. Entonces, pues ahí es donde ponemos en una balanza. ¿Qué prefiero en este momento? ¿Un auto? Cuando pues me puedo ir en metro al trabajo, me quedaba súper cómodo irme en metro porque pues me bajaba en la mera estación de cervecería. Entonces, pues no lo ocupaba, no lo ocupaba. Mi esposa me dejaba en el metro, ella se iba en el carro a su trabajo, al final en la noche nos veíamos ahí en cervecería y nos regresábamos todos juntos. Entonces con esa logística trabajamos durante 6 años más o menos y nos hizo ahorrar mucho dinero. Entonces tomen en cuenta esto, seguros que les surge el carro, seguros, me preguntan aquí, bueno, este es el tema del auto, nada más reflexionen si realmente les surge ese auto y si les surge ese tipo de auto. Puede ser también un auto más económico, que sí lo pueden sacar a crédito, pero pues tratar de que sea algo más económico. Por ahí vi que llegaron otras preguntas, si me quieren compartirlas, Sí, por favor. nos comentan que en el tema que estaba tocando referente a lo del enganche de una casa, ¿qué recomienda más? ¿Juntar un buen enganche o Sin sacar un duda. crédito bancario o juntar lo que te toca de Infonavit o las dos juntas? Digo, es una pregunta también que me hago yo a veces, si debemos de juntar un buen enganche o juntarlo de Infonavit o pedir mejor un crédito al Bueno, banco. ¿Qué se puede hacer? ahí les va mi caso particular y que me funcionó muy bien. La mitad de primero, en primer lugar, pues yo nos fuimos a vivir fuera de Monterrey, en un lugar donde era mucho más económico pagar renta. Entonces, pues en ese momento, cuando ves que la renta está muy barata, pues prefieres pagar renta y ese diferencial ahorrarlo hasta juntar el 50% para una casa. Entonces, primer tema, pues ok, ya está el 50% de la casa, me falta pagar el otro 50% y de ese otro 50%, la mitad fue con un crédito parecido al del Infonavit. En este caso no era Infonavit porque es cuando Cervecería manejaba algo que era Pavita, que era el similar a Infonavit. Entonces yo la mitad fue, o sea, ya viene siendo un 25%, o sea, la mitad que me faltaba de la casa, mitad con Infonavit y mitad con un préstamo de la empresa. Entonces, sí conviene, aprovechen también lo que tengan en Infonavit, claro que conviene, la tasa de interés es más baja y lo más que puedan metérselo al principio al capital. Miren, también cuando yo era estudiante y que trabajaba en este banco que les decía, no voy a decir nombres, pero un banco muy famoso, pero todos eran iguales. Al final fue algo que no fue por culpa de los bancos, la inflación se fue al 109%. Entonces, llegaban señoras llorando conmigo, y yo apenas bien chavito, yo era estudiante, llegaban señoras llorando porque habían perdido su casa. Una señora, imagínense que debía una casa de 2 millones, había pagado 1 millón, pues todo costaba el doble, entonces la casa ya no valía 2 millones, valía 4.
Entonces la señora ya debía 3, hasta que no arreglaron lo de los UDIs y todo esto, ya pues reestructuraron la deuda. Pero antes de reestructurar la deuda, el susto que se llevan de decir, pues ya me faltaba 1 millón para pagar la casa y ahora me faltan 3 millones, porque pues la inflación se fue al doble. Entonces, es muy pesado tener deudas tan grandes, por lo tanto, lo más que puedan empezar con un capital, lo más que puedan empezar para que sea lo menos posible de deuda. Perfecto. Nos preguntan que en cuánto tiempo terminó de pagar su casa. Es que como fue préstamo de la empresa, el interés era más bajo y como nada más era el 50%, fueron como 10 años, 8 o 10 años. Pero pues recuerden todo ese tipo de factores. ¿Qué tanto debo? ¿Qué tanto di de enganche? ¿A quién le pedí el crédito? Es lo principal, como decía hace un momento Alejandra, si es por Infonavit, si es por un banco. Por ejemplo, los empleados bancarios tienen muy buenas prestaciones para créditos de casa, entonces pues también si trabajas en un banco, pues hay que aprovechar ese tipo de prestaciones, pero dependerá mucho de dónde solicitamos el crédito. Nos comenta Gali Alba, entonces podría ser un buen enganche más una parte de lo que te da Infonavit más un crédito bancario. Exactamente, esa sería, sí, esa sería una muy buena, sí, esa sería una muy buena decisión para no quedarse con el 100% de deuda bancaria. El 100% de deuda bancaria es muy riesgoso y es muy alto el interés. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Dice, nos pregunta Nelly, ¿CETES es recomendable para esa reserva de emergencia o qué otra opción? CETES generalmente son rentables, son buenos los CETES, pero también han bajado mucho de valor por el tema de esta situación económica actual. Entonces, a lo mejor invertir en CETES pues nos va a dar un 5%, un 4%, y la inflación ya va a llegar a lo mejor al 6 o al 5, entonces vamos a salir tablas, ¿no? Yo recomendaría otro tipo de instrumentos de inversión. En este momento CETES no, tal vez si fuera el año pasado les diría que sí, este año no pinta para invertir en CETES. Ok, muchas gracias. ¿Qué otro instrumento sería? Bueno, como les decía, tiene mucho que ver con la personalidad. Si alguien es muy conservador, pues hay instrumentos, seguramente muchos de los que me están escuchando ya tienen este ahorro para la educación de los hijos. A veces compran semestres anticipados, a veces compran el ahorro del seguro para la educación de los hijos. Y sí, el rendimiento no va a ser demasiado alto, pero al menos nos garantiza inflación, que quiere decir que no va a perder valor nuestro dinero, y es muy seguro, no vamos a perder dinero. Recuerden que cuando hay riesgo, puede ser para arriba o para abajo, y sería muy triste que perdieran todo su dinero por estarse arriesgando, por buscar algo de alto riesgo. Yo recomiendo siempre las de bajo riesgo. Tengo una pregunta también, esto es personal. Ya ve que está muy de moda las criptomonedas. ¿Qué onda? ¿Es bueno invertir? ¿Qué onda con eso? A ver, profesor, díganos. Si alguien de los que está aquí presentes trabaja en temas de criptomonedas, lo siento, sorry, pero yo no lo recomiendo. Es muy arriesgado, es demasiado volátil. ¿Qué significa volátil? Que puede haber sorpresas, y así como podemos ganar mucho dinero en 3 días o en un mes, en un día se nos puede ir todo a la basura. Entonces, cuidado, porque son instrumentos muy riesgosos. Yo no lo recomendaría. Es lo mismo que el Bitcoin, ¿no? Sí, es lo mismo. Okay. Entonces, cuidado, porque pues ahí tiene mucho que ver también con la cantidad de inversores, la oferta y demanda, cómo se esté moviendo el mercado, y de un día para otro se puede desplomar. Así les pasó, de hecho, hace un año más o menos, por estas fechas, que se desplomó el Bitcoin y muchos perdieron dinero. Ok, muy bien. Y ya por último nos dicen, ¿qué porcentaje de utilidad es el indicado para que un negocio sea rentable? Esa es muy buena pregunta. Bien, yo les hago siempre esta observación. Si tu negocio
En una manufacturera típica, en una fábrica de manufactura, cualquier fábrica de transformación, lo típico es que, imagínense que yo fabrico estas plumas, ¿no? Fabrico plumas, yo la vendo a 100 pesos, entonces empecemos siempre desde arriba por el precio de venta. Mi precio de venta es 100 pesos. Típicamente, el 50% va a ser costo directo. ¿Qué significa? 50 pesos van a ser del plastiquito, de la tinta, del resorte, de todo eso. La mitad se me va a ir en el costo directo. Y típicamente un 30% se me va a ir en los indirectos. Entonces, ahí ya llevamos 50 más los 30 pesos, pues ya nada más me van a quedar 100 pesos la vendí, menos 50 me quedan 50. A esos 50 le quito 30 pesos de los indirectos y me quedan solamente 20. Significa que es un 20% de utilidad. Un 20% de utilidad es bueno. ¿Por qué? Porque está por arriba de la inflación. Imagínense que yo tuviera que mi rentabilidad no fuera del 20%, fuera del 10%, con una inflación del 10%, pues no gane nada. No gane nada. Entonces, va a variar mucho el tipo de industria en el que se manejen. Va a haber unas en el que estamos hablando de 20%, de 30%. Va a depender mucho. Lo importante es que vean que siempre estén por arriba de la inflación, porque si no, pues tanto esfuerzo y tanto trabajo, o imagínense que el banco nos diera un 10%, como daba el año pasado. Entonces, el banco nos da el 10%. Y este negocio nos está dando también un 10% en lugar del 20% que les platicaba, pues mejor pongo el dinero en el banco y me quito de problemas de empleados y de fábricas y de broncas. A lo que voy es que comparen siempre contra lo que ganaría sin hacer esfuerzo, contra lo que ganaría de tenerlo yo nada más prestado al banco. Entonces compárenlo contra eso. Hoy en día pues es muy poquito lo que dan los bancos, entonces, y también la inflación está controlada, más o menos controlada. Entonces, un 20% en una industria manufacturera es una utilidad muy, muy buena. Ok, perfecto. Bueno, hay más preguntas, profesor, pero nos gustaría, digo, se las queremos hacer llegar y en su momento, si tiene oportunidad, pues pueda responderlas para seguir por el tiempo.